Saludos a todos, bienvenidos a este canal Jan Emilio. Quizás conozcas a alguien o tal vez seas uno de esos que no se sienten formar parte de la generación a la que pertenecen. A esto se le conoce como anacronismo, pero ¿qué hace una generación y cuáles son sus características? A continuación lo vamos a descubrir. Una generación es un grupo de personas nacidas aproximadamente en un mismo periodo de tiempo. Y cuando les hablo de tiempo no me refiero a días, meses o años. Puede ser una década, dos o más. El hecho de no tener ciertas costumbres y características no significa de que no pertenezcas a cierta generación. Por eso ahora vamos a clasificarlas. El 28 de julio de 1914 inició el conflicto bélico más mortífero del planeta para ese entonces, el que muchos bautizaron como la Gran Guerra y hoy se conoce como la Primera Guerra Mundial. Una o dos décadas antes surge el grupo generacional conocidos como la Generación Perdida, personas nacidas entre los años 1890 y 1920. Sufrieron los estragos de la Primera Guerra Mundial, otros se dedicaron a la literatura, el arte, la ciencia y el cine. Entre los años 30 y 50 ocurrieron varios hechos históricos que terminaron impactando a las personas que vivieron por esas épocas. Tuvimos la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea. Para nosotros los latinoamericanos las cosas no se pusieron nada buenas, pues vivimos una oleada de férreas dictaduras que terminaron opacando las voces de las generaciones que vivieron por ese entonces. De ahí surge la generación silenciosa. La generación silenciosa es el término usado para referirse a las personas nacidas entre 1929 y 1940. Los hechos ocurridos en estos tiempos enmarcaron la consolidación y el crecimiento de un estilo de vida donde se valoraba el trabajo en equipo y el sacrificio para alcanzar las metas, mientras reinaba la austeridad y el silencio. Luego de la Gran Depresión, la culminación del infierno desatado por la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, los hombres y mujeres de la generación silenciosa se volvieron como locos y comenzaron a procrear como si de conejos se tratase. Consecuencia, tan solo en los Estados Unidos entre los años de 1945 y 1965 nacieron más de 66 millones de niños. A esto se le conoce como Baby Boom. Una de las contribuciones hechas por la generación Boomer fue la expansión de la libertad individual. Los Boomer a menudo se asocian con el movimiento por los derechos civiles, la causa feminista en la década de los 70, los derechos de los homosexuales, los discapacitados, así como el derecho a la intimidad. Los baby boomers eran más reservados a la hora de procrear y trajeron al mundo a los de la generación X, que son personas nacidas entre los años de 1965 y 1979. Como adolescentes y adultos jóvenes, los X fueron apodados los MTV Generation debido al apogeo de los videos musicales en esa época. Esa es la generación que sobrevivió a la fiebre consumista de los 80s y vio nacer el internet. Los millennials son aquellos que crecieron utilizando la electrónica, internet y las comunidades sociales en línea. Esta generación del milenio pasa más de 18 horas por semana en sus teléfonos móviles. Los millennials crecieron en un mundo lleno de electrónica y cada vez más en línea y socialmente conectados. Son la generación que ha recibido la mayor atención por parte de las agencias de marketing. Se considera generación Z a todos los nacidos entre 1994 y 2010.
Estos jóvenes se caracterizan principalmente por haber nacido en la era de la hiperconectividad. De hecho, esta generación se la considera la primera generación realmente conectada, porque la mayoría de ellos han estado en contacto con dispositivos móviles y con el acceso a internet desde la edad temprana. Aunque yo pertenezca a los polémicos millennials, sin lugar a dudas, una de las generaciones más cool fueron los X, la generación de nuestros padres. Miren esa música, esos afros, la música electrónica, las películas. Sin lugar a dudas, una de las mejores generaciones. Cuéntame en los comentarios a cuál generación perteneces y a cuál te gustaría viajar en el tiempo si tuvieses la oportunidad. Gracias por ver este video, nos veremos hasta una próxima. No olvides suscribirte y compartir. Adiós.